Continuamos en encuentros pedagógicos y saludo ahora al doctor Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico. Ya hemos venido charlando sobre ese impacto del COVID-19 en la economía, en la geopolítica también. ¿Cómo se puede reinventar el capitalismo a través de la guerra en medio de este COVID-19, doctor Miguel? Buenos días. Sí, precisamente ese es el tema que me gustaría conversar hoy. Se han movido a nivel mundial como dos corrientes, una que podríamos denominar utopista, que intenta encontrar posibilidades de un mundo mejor, de cambios fundamentales en algunos patrones y algunas conductas, pero también hay otra fuerte, digamos, corriente que está resaltando las particularidades del desarrollo del capitalismo y su relación con la guerra o los usos políticos económicos de la guerra en el capitalismo. Y en esta coyuntura lo que se señala es que el capitalismo va a intentar reinventarse, va a intentar reestructurarse, y una de las vías que puede encontrar para esa reestructuración es la guerra. Y no me refiero necesariamente al enfrentamiento militar, ahora voy sobre este tema, sino a los usos generales de la guerra y de los conflictos. Se ha establecido desde las discusiones originales alrededor del concepto de imperialismo, Rosa Luxemburgo, Lenin, etcétera, como en la construcción del imperialismo y en la definición de las áreas de interés, la guerra fue un elemento regulador. La guerra es inherente desde esa perspectiva al desarrollo del imperialismo y al desarrollo del capitalismo. Por eso los marxistas y los partidos de izquierda a comienzos del siglo XX se opusieron a la guerra, porque era una vía de resolución de los conflictos al interior del capitalismo. Posteriormente, con la crisis de los años 20, el capitalismo desarrolló otra vez del fascismo, y el fascismo poderío alemán reestructurando las fuerzas armadas, la aviación, la infantería, haciendo grandes inversiones en tecnología con el propósito no solamente de reactivar y refortalecer a Alemania como nación, sino también con el objetivo de invadir y de aplastar la experiencia de la Unión Soviética. Entonces ahí la guerra funcionó como una doble perspectiva para solucionar la crisis generada por la crisis del 29 y para intentar aplastar a la Unión Soviética y reestructurar el mundo en términos del mercado. Entonces, a partir de esas experiencias, junto a otras que hemos tenido a lo largo del siglo XX, es que uno ve que la guerra se emplea para reactivar las economías. Cuando hay crisis, cuando hay problemas de reestructuración del capitalismo, se recurre a una guerra corta, relativamente corta, que permita dinamizar la economía. ¿Por qué reactiva la economía? Porque hay un sector que demanda muchísimos recursos, muchísima inversión, muchísima fuerza de trabajo, que es el sector armamentista. Y en estos momentos hay, por un lado, una enorme presión de estas industrias para que el gobierno de Estados Unidos aumente los gastos militares, aumente el poderío militar. Y por otra parte hay otra corriente de políticos ligados al Partido Republicano que ven en China y Rusia a los grandes enemigos, y la única manera que encuentran estas personas para disputar estas nuevas lógicas de poder es a través del fortalecimiento del aparato militar. Por supuesto, también está la crisis que se avecina a nivel del mercado internacional, a nivel del mercado mundial, porque pues es evidente que la economía se va a hundir y seguramente se van a necesitar reestructurar los repartos que ya existían a nivel planetario y las áreas de interés. Y una de las medidas que va a gestarse es el uso de la guerra.
Otro elemento que habría que tener en cuenta es la situación política de Estados Unidos, en particular la proximidad de unas elecciones y ante la crisis que vive el gobierno de Trump, la guerra o por lo menos las amenazas o por lo menos el escalamiento de ciertos conflictos se convierte en un instrumento muy importante de ganar adeptos y ganar votos. Por eso el gobierno de Estados Unidos se ha empecinado en buscar un contrincante al cual o bien le pueda ganar fácilmente o al cual le pueda sacar provecho político. Y en este caso, o los que están más a la mano son Venezuela y China. Venezuela porque es un rival relativamente, entre comillas, fácil, y China porque en estos momentos es muy fácil explotar la idea de que el virus fue creado en China, de que el virus es un arma de los chinos, etcétera, etcétera. Entonces, por estos aspectos que menciono, creo que habría que tener cuidado en estos momentos en la análisis de lo que puede suceder hacia adelante, de los peligros de la guerra. Y por último diría que, retomo una idea explicada al comienzo, que la guerra no es solamente, en este caso, el uso de las armas, sino la amenaza del escalamiento de los conflictos a un cierto nivel y dos lógicas muy fuertes. Una, que es calcular el costo humano de lo que significa tener una economía abierta y el costo económico de una crisis. Como en toda guerra se calcula el número de muertos y hoy lo que se está haciendo es calcular cuántos muertos costaría y cuánto costaría un número de muertos con una economía cerrada o con una economía abierta. Y lo que se ve es que se está calculando que es preferible tener un número de muertos altos pero la economía abierta. Por eso es que estamos viendo que hay una obsesión por abrir las economías, por abrir todas las actividades cotidianas. Esa obsesión responde a esta lógica y también a otra lógica, que es el momento más adecuado para el capital para apoderarse de todas las concesiones a su juicio que hizo a lo largo del siglo XX. Es tratar de despojar al movimiento obrero social, a la sociedad en su conjunto, de los pocos beneficios o de los beneficios que se lograron alcanzar a lo largo del siglo XX. Entonces también diríamos que el capitalismo ha desarrollado una guerra contra la sociedad. Por un lado, al no importar el costo humano de lo que significaría abrir, poner a funcionar nuevamente las economías, y por el otro lado, porque tampoco le interesa que se mantengan los beneficios, las conquistas laborales. En ese sentido, me parece a mí que habría que pensar la guerra como una vía de reestructuración del capitalismo. Doctor Miguel, muchas gracias por estas luces que nos da sobre las consecuencias de este COVID-19 desde el punto de vista del capitalismo. Muy amable siempre por acompañarnos aquí en Encuentros Pedagógicos.